Las gotas de lluvia golpeaban el cristal con una monotonía que se confundía con los latidos de su propio corazón, lentos y pesados. Dentro del apartamento, el tiempo parecía haberse detenido, atrapado en el polvo que danzaba en los escasos rayos de luz grisácea. Cada día era una copia del anterior, un lienzo en blanco que nunca se atrevía a pintar. La taza de café, fría sobre la mesa, era el testigo mudo de otra mañana perdida en la inercia, en el silencio denso que llenaba cada rincón de su vida. El mundo exterior era un ruido lejano, una película que transcurría al otro lado de la ventana y de la que ya no se sentía parte. Las llamadas sin responder, los mensajes sin leer, eran monumentos a una vida que había decidido poner en pausa. Pero no era una pausa voluntaria, no era una elección. Era una rendición silenciosa ante un peso invisible que se había instalado en su pecho, un ancla que le impedía moverse. Y luego estaba la otra presencia, la que llegaba con el crepúsculo. No era algo que pudiera ver con claridad, sino sentir. Un súbito descenso de la temperatura en una esquina de la habitación. La sensación inequívoca de ser observado cuando estaba de espaldas. Un movimiento fugaz en el rabillo del ojo, una sombra más oscura que las demás, una forma que se deshacía en cuanto intentaba enfocarla. Al principio, lo atribuyó al cansancio, al estrés, a la propia soledad que deforma la percepción. Pero la sensación crecía, se hacía más audaz con cada noche que pasaba. Sabía, con una certeza que le helaba los huesos, que su miedo era su alimento. Cuanto más se encogía en la cama, intentando hacerse pequeño, invisible, más densa se volvía la oscuridad en la habitación. Cuanto más rápido latía su corazón, más nítido parecía el susurro que a veces creía oír, un sonido como de hojas secas arrastradas por un viento que no existía. Vivía en una prisión de su propia mente, donde el carcelero era una entidad sin rostro que se fortalecía con su terror. La fotografía sobre la repisa, vuelta hacia la pared, era un recordatorio constante de que había otros fantasmas en su vida, unos más antiguos, con nombres y rostros que se negaba a recordar. Pero la presencia de la noche era diferente, más primitiva. Un depredador que no buscaba justicia ni perdón, solo buscaba consumirle. Y cada noche sentía que lo lograba un poco más. Esta noche la lluvia había cesado. El silencio era total, antinatural. Se acurrucó bajo las sábanas, conteniendo la respiración, escuchando. No había nada, quizás por una vez tendría paz. Cerró los ojos, agotado, suplicando un descanso que nunca llegaba. Fue entonces cuando lo oyó. No era un susurro, ni el crujido de la madera vieja, era un sonido nuevo, claro y cercano. Un roce seco y lento, como el de una uña arrastrándose por el parqué, desde la esquina más oscura de su propia habitación, y estaba acercándose. El sonido se arrastraba por el suelo de madera, una sentencia que se acercaba centímetro a centímetro. El corazón bombeaba un terror puro y helado por sus venas, paralizando cada músculo. Podía sentir la presión en el aire cambiando a su lado, la oscuridad junto a la cama haciéndose más densa, más fría. No era una ausencia de luz, sino algo con peso, una entidad hambrienta que respiraba el aire viciado de la habitación. Cerró los ojos con fuerza, esperando el final, el toque gélido que acabaría con todo. Pero no llegó. En su lugar, en el abismo de esa rendición, una imagen floreció en su mente, nítida y dolorosa. Un día de sol, risas que ya no recordaba cómo sonaban, el peso de una mano en su hombro. El fantasma del pasado, el que había encerrado tras un muro de silencio, golpeó desde dentro con una fuerza inesperada. Y en ese instante, una lucidez cortante, afilada como un cristal, atravesó la niebla del pánico. Este miedo era un eco de otro miedo, más antiguo, más profundo. La criatura de la noche no era la causa de su prisión, solo era el carcelero. El verdadero monstruo era la pena que se negaba a sentir, el recuerdo que se negaba a mirar. Y de repente, el terror a la sombra se vio eclipsado por un dolor más grande, el de seguir viviendo así, como un espectro en su propia vida. Con un movimiento que le costó cada gramo de voluntad, apartó las sábanas.
El frío del suelo le subió por las piernas como una advertencia, pero no se detuvo. Cada paso hacia la repisa era un acto de rebelión. El roce en el suelo se detuvo. El silencio que cayó fue más pesado que el ruido, cargado de una expectación perpleja. La presencia pareció vacilar, como un depredador que no entiende por qué su presa ha dejado de correr. Sus dedos temblorosos rozaron el marco frío de la fotografía. Por un instante, el recuerdo amenazó con ahogarle, con devolverle a la parálisis. Pero la oscuridad a su espalda, ahora expectante, le impulsó hacia adelante. Con un aliento contenido, le dio la vuelta. La luz de la luna, tímida, iluminó los rostros sonrientes atrapados en el papel. Y al mirarlos, al dejar que el dolor de su ausencia le inundara por primera vez en años, no sintió que se rompía. Sintió como una grieta se abría en el ancla que le sujetaba al fondo, y por ella, en lugar de miedo, empezó a filtrarse una rabia incandescente, una fuerza que no recordaba poseer. La rabia era un fuego purificador, una llama que recorría las venas y quemaba la apatía acumulada durante meses. La presencia en la habitación, esa entidad tejida con su propio miedo, retrocedió. No se desvaneció, pero perdió su peso, su poder opresivo, convertida ahora en una mera sombra temblorosa en la periferia, confundida por el cambio en la atmósfera. Ya no era la presa, era la dueña de la jaula. El primer amanecer no lo recibió desde la cama. Con un gesto que se sentía monumental, descorrió las cortinas que llevaban una eternidad selladas. El sol de la mañana irrumpió en el apartamento, violento y revelador, iluminando las motas de polvo y la negligencia. No apartó la vista. En su lugar, respiró hondo el aire cargado, sintiendo cómo la luz del sol, un calor olvidado, tocaba su piel. Cada acción era una declaración de guerra. Fregó la taza de café fría, preparó una nueva y se la bebió junto a la ventana, observando el mundo que volvía a tener color. La sombra acechaba desde el pasillo, indecisa, debilitada por la luz y la determinación. Luego vino el teléfono. La pantalla se iluminó con un cementerio de notificaciones, cada una un ladrillo más en el muro de su aislamiento. Sus dedos se movieron con una lentitud deliberada, abriendo el último mensaje de su hermana. Eran solo 3 palabras. ¿Estás bien? No era una pregunta. Con el corazón martillando un ritmo nuevo, uno de coraje y no de pánico, escribió una respuesta. Hola, hablemos, enviar. El acto fue tan simple y a la vez tan sísmico, que sintió a la oscuridad tras él encogerse, como si el sonido de esa conexión le causara un dolor físico. Los días siguientes fueron una reconstrucción metódica. Limpió el polvo, tiró la comida caducada, puso música que no había escuchado en años. Cada tarea doméstica era un ritual para reclamar su espacio, su vida. Colocó la fotografía en el centro de la sala, no como un altar al dolor, sino como un faro. Hablaba con ellos, con las sonrisas congeladas en el tiempo. Les contaba su miedo, su parálisis, y al hacerlo, el dolor se transformaba. Dejaba de ser un ancla para convertirse en el recuerdo cálido de un amor que había existido. Un amor que merecía ser defendido de la oscuridad. La criatura no se rindió. Se volvió más sutil, más insidiosa. Ya no era una presencia amenazante en la esquina, sino un susurro en su mente en los momentos de duda, un eco que le decía que no podría, que era más fácil rendirse, que el dolor era demasiado grande. Pero ahora conocía su voz. Era el eco de su propio miedo pasado. Y cada vez que el susurro intentaba arraigar, él lo arrancaba de raíz con un recuerdo, la sensación de un abrazo, el sonido de una carcajada compartida, el brillo de unos ojos que le miraban con orgullo. Usaba su pasado no como una herida, sino como un escudo. Una noche, mientras la ciudad dormía, la sintió regresar con toda su fuerza. No fue un acercamiento lento, fue una embestida. El frío inundó el apartamento de golpe, las luces parpadearon y la música se detuvo. En el centro de la sala, entre él y la fotografía, la oscuridad se coaguló, tomando una forma más definida que nunca, un nudo de negrura palpitante con una malevolencia que ya no era pasiva. Era su última y más desesperada apuesta. El terror primordial, el que le había mantenido cautivo, intentó reclamar su trono,
pero él ya no estaba de rodillas. Se levantó despacio, sin apartar la mirada de la forma que se retorcía ante él. No sentía la rabia de la primera noche, ni el pánico de todas las anteriores. Sentía una calma profunda, la serenidad de quien finalmente entiende la naturaleza de su enemigo. Caminó hacia ella, y con cada paso, la sombra se agitaba con más violencia. Se detuvo a un palmo de la oscuridad helada, tan cerca que podía sentir cómo le robaba el calor del cuerpo. Miró directamente al corazón de la negrura, al vacío que le había estado devorando, y por primera vez le habló. Su voz, firme y clara, resonó en el silencio absoluto. Sé lo que eres. Eres mi miedo a olvidarles, pero ya no te necesito para recordar. Ya solo recuerdo su amor. La oscuridad chilló, un sonido sin sonido que arañó las paredes de su mente, y se abalanzó sobre él. En lugar de un impacto fue una inmersión. La oscuridad no le desgarró, le envolvió, y al atravesarle no sintió el frío de la aniquilación, sino el torrente caótico y abrumador de todo lo que había intentado olvidar. Vio la primera sonrisa, oyó la última palabra, sintió el calor de una mano que ya no estaba. Eran olas de recuerdos, no como fragmentos de dolor, sino como la película completa de una vida compartida, con sus luces cegadoras y sus sombras profundas. Y por primera vez, no luchó. Dejó que la corriente le llevara, que el dolor y el amor le inundaran por igual, aceptando que eran dos caras de la misma moneda. Y al pasar, la negrura no se rompió, se disolvió. Como la tinta en el agua, se diluyó en la luz de la luna que entraba por la ventana, dejando tras de sí no un vacío, sino una calma profunda, una serenidad que pesaba más que cualquier victoria. El aire ya no era gélido, solo estaba quieto. El monstruo se había ido, porque nunca había sido un monstruo. Era solo amor, un amor tan grande que al no tener a dónde ir, se había vuelto salvaje, se había convertido en miedo. De pie en el centro de su sala, ahora silenciosa, respiró hondo, y el aire que llenó sus pulmones, por primera vez en una eternidad, se sintió limpio. Los meses que siguieron no fueron una batalla, sino una reconstrucción. El apartamento, antes una tumba, se transformó en un hogar. La música volvió a sonar, las plantas encontraron su sitio junto a las ventanas, y el olor a café recién hecho se convirtió en la banda sonora de cada nuevo amanecer. La fotografía ya no era un recordatorio de la pérdida, sino un ancla a la gratitud. Las conversaciones con su hermana ya no eran monosílabos forzados, sino puentes de risas y confidencias que reconstruían un vínculo que creía perdido. Volvió a caminar por las calles de la ciudad, no como un fantasma que se desliza entre la multitud, sino como parte de ella, sintiendo el sol en la cara, observando los rostros de los desconocidos, reconociendo en sus ojos los ecos de sus propias luchas, de sus propias alegrías silenciosas. Descubrió que todos libramos una guerra invisible contra las sombras que nosotros mismos creamos. Y comprendió la verdad más profunda y liberadora de todas. Los monstruos que nos acechan en la penumbra no nacen de la oscuridad, sino del amor que nos negamos a sentir por miedo a que el dolor nos destruya. Que el verdadero valor no consiste en desterrar a nuestros demonios, sino en sentarnos con ellos, aprender sus nombres y escuchar la historia que tienen que contar, que es al final nuestra propia historia. Porque el duelo no es la tumba del amor, es su prueba final, la prueba de que incluso cuando todo parece perdido, la luz de lo que una vez fue amado es lo suficientemente fuerte para mostrarnos siempre, siempre, el camino de vuelta a casa.